¿Qué es bus compartido? ¿Qué es bus independiente? Y es básicamente lo que hemos visto acá. Estos dos circuitos tienen 3 registros a los cuales les podemos actualizar los contenidos según señales de control. Cada uno de esos registros tiene su respectiva señal de control, L0, L1 y L2. Estos tienen bus independiente, dígase, la entrada a cada uno de los registros proviene de un multiplexor independiente que permite hacer varias transacciones a la vez, mientras que este otro sistema acá tiene un bus compartido. ¿Qué quiere decir bus compartido? De que la misma salida del multiplexor va a la entrada de los distintos registros. ¿Cuál registro se va a actualizar? Va a depender de las señales de control. Es un caso imposible, Steven, decir que vamos a cargar L0 y L1, vamos a cargar estos dos registros. Quiero cargar el caso 01, que es R1 en R0. Entonces, aquí, Steven, quedas convencido que esto es posible, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿es este posible? En este mismo ciclo de reloj, no, Steven, porque el multiplexor ya tiene que dejar pasar una u otra. Ahora sí. Sí, es como un switch directamente. No, es... Correcto. Y esto en particular, esta parte que estamos viendo en particular de buses compartidos, existe algo que se llama buffers de 3 estados, que se utilizan para poder habilitar o deshabilitar un bus compartido. ¿Por qué, Steven? ¿Es esto problemático? Salida conectada, salida. Increíblemente problemático. Es increíblemente problemático. Pero ¿qué pasa, estimado Steven, si tenemos un bus compartido? Necesitamos que a veces pase el resultado de esta AND o a veces pase el resultado de esta AND. Lo más sencillo, Steven, sería poner aquí un MUX. Y que una señal de control nos permita a veces pasar el estado de esa AND o el estado de esa AND. Sin embargo, existe un circuitito. ¿Profe? Sí, señor. Disculpe, es que se pegó, digamos, se la dio. Ok. Ah, Tenemos un bus compartido, Steven. sí. De acuerdo. Esto no se puede. Pero podemos llegar a tener circuitos donde a veces necesitamos pasar el resultado de esa AND o el resultado de esa AND en el mismo bus, en la misma línea. Lo más sencillo, o con lo que hemos visto hasta el momento, un MUX aquí nos sirve, con una señal de control que nos deje pasar uno u otro. Sin embargo, existe un circuitito especializado para eso. Eso se conoce como el buffer de 3 estados. ¿Lo has llegado a ver alguna vez? ¿En algún No, diagramita o en alguna compuerta lógica? no, se me parece el del puente H, pero después de ahí ya no. ¿Qué es el buffer de 3 estados? Vea que es como un inversor que no invierte. Entonces quiere decir que la entrada refleja la salida. Literalmente es un cablecito. Sin embargo, tiene una parte de enable. ¿Qué es esto de enable? Cuando está en 1, estimado Steven, la entrada refleja la salida. Pero cuando está en 0, es alta impedancia, es como un circuito abierto. Entonces, una compuerta lógica que cuando pones en 0 es como abrir, lo pone en alta impedancia. Lo que te permitiría tener salida con salida, siempre y cuando este esté en 0, sean mutuamente excluyentes. Cuando una está en 0, la otra está en 1. Cuando una está en 1, la otra está en 0. Lo que no se vale es que las dos estén en 1. ¿Me explico? Sí, pero digamos, en práctica no sabría cómo usarlo, no sabría cuál es la diferencia de usar un multiplexor mejor, digamos. En buses de datos es ampliamente utilizado. Dependiendo del diseño, se puede utilizar por multiplexor o por buffer de 3 estados, que es como se llama esto. Depende del contexto. También, Steven, ¿qué sucede
si necesitas hacer dos cosas, levantar la señal y poder habilitar o deshabilitar del bus un buffer. Cuando digo levantar la señal, ¿te acordás de que nosotros podemos sobrecargar una compuerta lógica? Sí. En ese escenario donde tenemos una compuerta lógica sobrecargada, está conectada a muchas entradas, y además a veces necesitamos deshabilitar o habilitar eso, un buffer de 3 estados es lo más adecuado. Entonces, ese ejemplito que te acabo de poner ahora con la SANT, vea que es básicamente este de acá. Vamos a tener una señal de control que controla el enable del buffer de 3 estados, y solo uno tiene que estar activo a la vez, si no llegamos al problema de salida con salida. Vea que incluso en la tabla Steven, para este diagramita que tenemos acá, si nos dice que ambos están en 1, vea la simbología que te pone la tabla. ¿Qué significa eso? Es un humito de quemado. Sí, ya se te ha quemado alguna compuerta. Varias, profe. 12 en total. 12. Sí. Y es de compartirnos. ¿Qué nos llevó a eso? Que se fue la luz y volvió y hubo 9 amperios. En la fuente. ¡Pla! Sí. Okay, vamos entonces, vamos a hablar de eso en el siguiente video.